días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos da muchísimo gusto volver a conectarnos con ustedes. Estamos a 13 de julio y bueno, pues muy contentas y contentos de saber que estamos iniciando una nueva semana con el propósito de pues ir acercando, además de la información que cada vez que tenemos con ustedes webinar, ustedes nos honran con su presencia y con sus preguntas, con sus aportaciones y demás, pues sabemos que cada día, conforme va pasando el tiempo, nos vamos acercando a la realidad de que hay que tomar nuevas medidas para incorporarnos a nuestras actividades. Por lo pronto en la Ciudad de México, pues estamos transitando en un semáforo naranja, de acuerdo a la contingencia sanitaria. Y esto, bueno, pues en lo mejor de los casos nos anima a suponer que pronto estaremos de vuelta en nuestras actividades. Esto también ha motivado a la Red Nacional CONFE, que como ustedes saben, pues CONFE es una organización civil que agrupa a 114 asociaciones que trabajan para y con las personas con discapacidad intelectual. Y justamente en una de las conversaciones en donde nos hemos reunido, porque les comentaremos que nos reunimos cada 15 días aproximadamente, al inicio nos reuníamos una vez a la semana, para ver cuáles son las cosas que tenemos que ir ajustando dentro de nuestras organizaciones, cómo seguir brindando servicios, cómo participar en diferentes escenarios, incluso haciendo actividades para que el tema de discapacidad se vea beneficiado en la agenda que hoy se tiene para atender toda la contingencia sanitaria y demás. Entonces, les decía que en una de estas reuniones hubo esta iniciativa de elaborar un documento que hoy se los vamos a presentar, que se le llama Plan de Acciones de Regreso a la Nueva Normalidad. De manera que lo que ustedes van a escuchar a través de nuestras ponentes son la recopilación de todas las ideas y de todos los documentos que nos acercaron y que hoy día incluso están publicados en diferentes portales de la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Del IMSS y demás, para tener en un solo documento, les decía yo, este plan de acción para el regreso a la nueva normalidad. Con esto quisiera yo también aprovechar para agradecer a la Asociación Paso a Pasito, que está en Mérida, al Centro de Educación Integral Avanzada, Monterrey, a ENCO Mariposa Blanca, que está en la Ciudad de México, a familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual, que está en Jalisco, a la Fundación Inclúyeme, que está tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, a CADIMA, que está en el Estado de México, al programa de la UAI de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, que está en Ciudad de México, a la organización Sembradores del Estado de México y al Taller de Expresión y Desarrollo Integral, que se encuentra también en Nuevo León. Pues el trabajo que hicieron para revisar, les decía yo, y hacer toda una compilación de todos estos documentos y que quede como uno solo para que les sirva a las organizaciones, a su personal, incluso a las personas y a las familias de personas con discapacidad para este regreso. Entonces, bueno, pues sin más, ahora le voy a ceder la palabra a Liz Montes. Yo no me presenté, lo hago de una vez. Soy Gabriela Martínez, directora del Movimiento Asociativo de CONFE, y les decía que le voy a ceder la palabra a Liz Montes para que nos vaya presentando a cada una de las personas que nos van a compartir este trabajo. Muchas gracias, Liz, y adelante. Muchas gracias, Gaby. Para mí es un placer y un honor estar con estas grandes mujeres que representan a grandes organizaciones de la Red CONFE y que han hecho un trabajo extraordinario. Han hecho un trabajo muy fuerte para poder compilar toda esta información, pero no les voy a quitar mucho el tiempo. Primero, me da mucho gusto que tengamos aquí a Gaby García. Ella es una persona que se ha dedicado la mayoría de su vida, y miren que es una persona sumamente joven, al altruismo y al voluntariado.
de las personas que más lo necesitan, ¿no? Ella ha estado en diversos lugares, ha sido presidenta de Acción Social y ha estado en diversos lugares donde más se necesita. Me estaba comentando, eso no viene en su semblanza, que estuvo en Nepal apoyando a las personas después del sismo, y esa es una cosa maravillosa y nos habla muchísimo de su calidad humana. Ella es licenciada en psicología y ella nos va a hacer favor de hablarnos del área de ingeniería y de administración de este documento que nos están presentando. Bienvenida, Gaby. Si gustas comenzar, ¿Qué tal? son todos tuyos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Liz. Y bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes ese trabajo que hemos hecho entre todas las organizaciones. Este plan de acción que justo como dice Gaby, ahora sí ya nos toca el regresar a esta realidad y el planear esta realidad a la nueva normalidad. Este plan de acción yo creo que es importante que lo veamos. Siempre tenemos que estar pendientes y siempre tenemos que tener todo planeado para lo que viene, ver las prioridades, qué es cómo es que lo vamos a ejecutar cuando se nos presenten. En ese momento, por ejemplo, que se nos presente algún caso dentro de la institución, cómo reestructurar el lugar. Se han de tener muchas preguntas con todo lo que vemos en las noticias y en las noticias alrededor del mundo, nos surgen muchas preguntas y justo este manual nos ayuda a aclarar muchas de esas dudas y darle mayor estructura a cada una de ellas. Como lo dijo Liz, a mí me toca hablar de la parte administrativa y de la parte de ingeniería, que se podría decir que es la parte física y la parte humana de la institución. Cada una de las instituciones somos sumamente distintas, estamos en lugares distintos, en zonas distintas, en comunidades distintas, pero es importante que todo el tiempo estemos pensando que todo lo que vamos a ir diciendo yo y mis compañeras, que lo enfoquemos a nuestra institución, cómo es que yo lo puedo enfocar. La parte de ingeniería, como bien les dije, es toda la parte física, todos los cambios físicos que debe de haber dentro de mi institución para reducir al máximo de lo que se pueda los riesgos de contagio dentro de la institución. Aquí les puse 3 imágenes, ahorita vamos a ir a las otras, 3 imágenes que nos pueden ayudar a ver cómo es que nosotros podemos priorizar o cómo es que debemos de observar detenidamente actualmente toda nuestra institución. Hay algunas de las instituciones, en la junta de la red de la semana pasada, algunas instituciones compartían que ya están regresando, pero las que no hemos regresado, pues es un momento ideal de observar detenidamente cada una de nuestras áreas y identificar, pues, qué lugares tienen mayor concurrencia, cuáles son los espacios compartidos que tengo dentro de mi institución, por ejemplo, los baños, el comedor, los lugares de trabajo. Ya que hemos observado y hemos caminado por toda la institución, nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Podemos ayudarnos de estos 6 puntos. Las barreras físicas. Tal vez tenemos una área de trabajo, la cual podemos dividir por barreras físicas, por esos viniles que hemos visto en las tiendas, en los supers, que pueden ayudar a que tengamos esa sana distancia y ese aislamiento unos con otros. Esas rutas de evacuación, no sé si algunos de ustedes ya han estado saliendo o yendo a diferentes lugares como el súper, las farmacias, tienen esos signos de rutas de evacuación como la entrada, la salida bien marcadas. Hay algunas instituciones que justo decíamos, no, pero es que mi institución es sumamente pequeña y la entrada es una puerta donde entra solo una persona. Entonces es ahí donde te tienes que poner a pensar en la parte administrativa, tal vez horarios de entrada, horarios de salida, para que justo no choquen en ese lugar. La parte de las señalizaciones, yo creo que también nos hemos dado cuenta y ya comenzamos a hacer un poquito más familiar todo este tipo de cosas. La parte de las señalizaciones donde párate en este lugar y deja 1,5 metros de la otra persona. Esas señalizaciones que nos ayudan de manera visual a entender cuál es la sana distancia que debemos de tener unos con otros. De igual manera,
tenemos que tener en cuenta la redistribución de espacios. Algunos de las personas o en ese recorrido que ustedes hagan por su institución digan, es que este lugar siempre ocupa muchísimas personas, sabemos muchas personas trabajando, en este lugar también, o en este no, no tanto. Tal vez el designarles a cada una de estas áreas, ver en qué los hacemos, cuánta concurrencia tienen y ver si la vamos a poder seguir usando con esa misma tarea o con esa misma labor, o le tenemos que reasignar alguna tarea distinta. Tal vez en este lugar de trabajo siempre había 20 personas, bueno, pues ahora solamente 10. O en este lugar era donde recibíamos la mercancía, bueno, pues ahora lo vamos a ocupar como lugar de trabajo porque tiene ventilación, no sé. Las infografías, yo creo que en todas nuestras instituciones y en todos los lugares nos hemos dado cuenta que toda la parte del material visual es la manera en llegar al inconsciente y al consciente de todas las personas, ya que un material visual te puede decir muchas cosas, como tal vez un buen lavado de manos, el uso del equipo de protección, la importancia que tiene, cuáles son los signos o los síntomas que puedo llegar a tener si presento COVID. También ver cuál es la sana distancia. Son infografías que nos pueden ayudar a transmitirle una misma información a todos los que estén dentro de una institución, tanto el personal como los integrantes, los alumnos, todas las personas que formen parte de la institución. La parte de la ventilación es, no sé, tenemos instituciones de todos los lugares, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar ayudando aproximadamente 1 año y medio en Cancún. Y bueno, en Cancún es irreal de repente estar en un lugar, no sé, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí en un cuarto y de repente, obviamente necesitabas tener el aire acondicionado, o sea, es muchísimo más como tener aire acondicionado que tener la ventana abierta porque a veces ni siquiera circula el aire. Pero justo es lo que nos exhortan, que sea ventilación natural, que entre la luz solar, porque justo nos hemos dado cuenta que la mayor concurrencia de contagios han sido en lugares cerrados. Entonces es de suma importancia que le demos ese énfasis. Tal vez si yo tenía un ventanal gigante, pero no tiene ventanas, pues ahora tal vez en medida de lo posible poder generar ventanas de que se abran y se cierren, el dejar las puertas abiertas para que haya esa corriente y ese cambio de aire de manera constante. Estos 6 puntos yo creo que nos pueden ayudar muchísimo a ver cuál es la ingeniería y cuáles son los cambios físicos que nosotros como institución podemos generar para reducir los riesgos. Bueno, ahora la parte administrativa. Es toda la parte humana. Todo lo que tiene que ver con el personal de la institución, el alumnado, los integrantes, el personal de limpieza, todo lo que influye, tal vez inclusive el servicio social, el voluntariado. Es un momento de ponernos a pensar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, la parte no sé, las reuniones que teníamos programadas, porque al final nosotros a veces hacemos un programa anual, ¿no? Que decimos, en septiembre vamos a tener un viaje, en noviembre una junta regional, o sea, como que tenemos ya cosas ya preplaneadas, pero pues obviamente esto vino a cambiarnos. ¿Qué cosas vamos a seguir en pie o qué cosas vamos a modificar? Tal vez sí vamos a seguir en pie, pero lo voy a hacer de manera virtual o lo voy a hacer en grupos más pequeños y de manera como en grupos pequeños, ¿no? Tengo que empezar a preguntarme qué es lo que quiero hacer. Tal vez el designar, tal vez horarios de entrada y salida de beneficiarios y de personal para que no haya esa aglomeración. Es importante que veamos cuál es el servicio que yo como institución ofrezco. ¿Qué es lo que ahorita actualmente puedo seguir dejando de manera virtual y qué cosas tienen tienen que ser ya de manera presencial? Tengo que darme cuenta que al final la nueva normalidad también nos pide, sigue con esta parte, no sé, esta capacitación o esta presentación de este plan de acción, pues es de manera virtual y es una manera de capacitarnos todos. Justo, ¿qué vías virtuales voy a seguir ocupando con mi equipo de trabajo, con mis integrantes, con mis alumnos? ¿Qué viajes que tengo planeados, cuáles voy a posponer? ¿Cómo voy a también tal vez el empezar a tener más prioridad en las fichas técnicas que tengo de todo mi personal? ¿Qué edad tienen?
qué enfermedades tienen de antecedentes, si han presentado algún síntoma ahorita durante la cuarentena en casa, si han estado en contacto con personas que tuvieron COVID. Tener ese tipo de cuestionarios actualizado lo mayor posible, tanto de mi personal como de mis integrantes, como de los alumnos, de todos, para saber qué es lo que, quiénes son los que van a llegar ahora, porque al final hemos estado 4 meses en nuestras casas, que hemos estado en contacto con ellos, pero no ha sido lo mismo que estar físicamente. Entonces es importante que yo tome en cuenta todo esto. También yo creo que es importante que nos pongamos a pensar qué voy a hacer si es que alguno de mi personal o alguno de mis integrantes presenta algún síntoma de COVID. ¿Cuál va a ser el plan de acción que voy a tomar con ellos y con toda la institución? Ya tengo que tener, ojalá, toque madera, que nunca nos toque algún caso en nuestra institución. Pero si llega a ser el caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a aislar, voy a tener un modo de trabajo con ellos, se va a mandar a casa, ¿qué es lo que voy a hacer en ese momento? De igual manera, también crear políticas que alienten a estas personas, al personal y a los integrantes, en que si yo presento algún síntoma ya desde casa, que me aliente y me ayude a quedarme en casa. O sea, que yo diga, ay, tengo temperatura, mejor me voy a quedar en casa para evitar el contagio con mis demás compañeros. Como darle prioridad a esa parte. Que ellos se den cuenta que al final el apoyo de la institución es para el bien común. Siempre el estar enfocándonos a las personas con las cuales trabajamos y también brindándoles el mejor lugar para que ellos trabajen y se sientan bien. Bueno, muchas gracias. Ahorita al final también vamos a tener preguntas y respuestas por si tienen alguna pregunta con respecto a estas dos áreas del área administrativa e ingeniería, pues aquí estamos. Gaby, qué interesante información nos acabas de compartir. Y es muy importante para las asociaciones que nos están visitando en este momento. Gaby, discúlpame, se me pasó decir que tú eres representante de Cadima. Actualmente estás trabajando en Cadima. Estaba yo tan entusiasmada con todo lo que has hecho que se me pasó lo principal. Gaby nos acompaña de Cadima, ¿no? Bueno, ahorita tengo el gusto de presentar a otra persona que es maravillosa también, una persona sumamente entregada a su trabajo. Tiene 21 años trabajando en CONFE. Ella es Nancy Santos. Ella nos va a hablar del área de capacitación, que es muy importante. Nos va a hablar cuáles serían las medidas preventivas en este documento, en este plan de acción que nos están presentando. ¿Qué equipos de protección podríamos tener? Debemos de tener el transporte. Ella es experta, a mí me consta, yo lo viví, yo estuve con ella algún tiempo en CONFE y sé que tiene muchísimo conocimiento y un manejo excelente de estos puntos que nos va a tratar ella. Ella es licenciada en Ciencias Administrativas. Nancy, te dejo con los participantes, por favor. No, bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Hablas maravillas de mí. Eres una maravilla. Lo La verdad. agradezco mucho eso, tu atención en ese sentido. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy les voy a platicar de los aspectos relacionados con la capacitación, con el COVID-19, síntomas, medidas de prevención, el equipo de personal que debemos de utilizar y el transporte. Bien, todos hoy de una u otra manera sabemos los conceptos de capacitación y beneficios. De manera rápida les voy a compartir una definición que nos dice que es un conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar conocimientos y habilidades de las personas. Por medio de esta capacitación otorgamos información. Es por eso que en la presentación ustedes pueden visualizar que son acciones enfocadas a dar información, que posterior al aprendizaje deberán ser aplicadas en nuestro día a día. Y hoy se convierten en un tema muy importante por la situación de emergencia que estamos atravesando. Para determinar la forma de capacitación con relación al COVID, sugiero que se consideren los siguientes aspectos. Algunos ya mi compañera Gaby los tocó, y precisamente yo puntualizo en que debes de tener ubicar las actividades que realizas en la institución es básico, importante. El análisis de la población, como bien lo mencionaba Gaby,
a la que debemos dirigir esta capacitación. De ahí podrás determinar la técnica y los apoyos necesarios, video, señalética, información impresa, plataformas educativas a distancia que hoy tenemos disponibles. Y en base a ello vamos a evaluar resultados que se van a obtener, porque posteriormente tendrás que entrar a ese análisis para ver si todas las personas que acuden de forma regular o no a la institución tienen claridad en la información precisamente otorgada. Perdón. Una vez que tengas este análisis previo, sugerimos que revises los temas específicos apegados a tu institución. Aquí, como ejemplo, tenemos precisamente que debes informar acerca del COVID, del concepto, los síntomas, las medidas de prevención, aquellas recomendaciones para un retorno saludable al trabajo, plan de acción en el hogar con relación al COVID-19, cuidado de personas adultas mayores COVID-19, el uso adecuado de equipo personal, el uso de cubrebocas, el uso de tecnologías, entre otros. Hay muchos temas que atender hoy a nivel de capacitación e información que debemos determinar en función de nuestras necesidades. Y bueno, hoy te recomendamos que ingreses a las plataformas que ya por ahí nos mencionaron en un principio y que estarán dispuestas justamente en el plan de acción que tenemos ahí desarrollado. Y bueno, vamos a continuar con esta parte. Yo les quiero compartir el concepto de COVID, entendiendo desde términos no tan médicos, nada más puntualizando algunos aspectos que me parecen importantes conocer, como que es una familia de virus que causan enfermedades en animales y humanos, que pueden generar desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ya lo hemos venido escuchando durante estos meses, y que bueno, el SARS-CoV-2 da origen al COVID-19, que es lo que hoy de manera común conocemos. Hay que tener especial atención a la hora de dar información para que todo mundo estemos alertas. Decíamos bien, información, aprendizaje y aplicación. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a dar estos términos a toda nuestra población, y vuelvo a insistir, que acude de manera regular a nuestro centro de trabajo o no. Los síntomas comunes que ya conocemos son la fiebre, tos seca, dolor de cabeza. Algunos síntomas adicionales que también se pueden presentar o no son las molestias y dolores musculares, los ojos irritados, el dolor de garganta, el dolor de cabeza intenso y continuo, la diarrea, la pérdida del sentido del olfato, del gusto. Y como síntomas graves está la dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. Es muy importante que comuniquemos a toda nuestra población, insisto, pueden ser colaboradores, beneficiarios, familias, visitantes, proveedores, personas de servicio social, que todos debemos de estar al pendiente de nuestra salud para evitar contagios. Esa es la primera fase de la prevención. Evitar contagios es cuidarme y cuidar a los demás. Las formas de contagio, como todos hemos venido escuchando, precisamente es que de una persona que está enferma, que puede tener síntomas o no, expulsa gotículas vía tos, vía estornudo, vía saliva, vía boca al hablar, y se transmite en el área, digamos, se expulsa hacia el área libre y puede caer en superficie, cualquier superficie, un teléfono celular, unas llaves, una mesa, todo lo que nos dirige a una superficie, o bien a personas que tocando estos artículos o no, pueden tenerlo en sus manos, y al tocarse o tener contacto con ojos, nariz y boca, es cuando pueden ocurrir los contagios. Entonces, bueno, pues en este sentido hay que tener mucho cuidado con esas medidas de prevención, y para darnos una idea nada más, tenemos que, si hablamos de superficies, pues prácticamente todo puede ser una superficie, y como idea les puedo poner algunos ejemplos. En el cartón nos hablan de que el virus permanece 24 horas activo, en el vidrio 4 días, en acero 48 horas, en papel de 4 a 5 días, en madera 4 días, en plástico 5 días,
en el aluminio de 2 a 8 horas y en los guantes de látex 8 horas. Entonces, bueno, eso nos va a dar la idea de la importancia de los procesos de limpieza y desinfección que más adelante vamos a trabajar. Por el momento yo les voy a hablar también de las medidas de prevención, y estas tienen que ver con el lavado de manos. Lavado de manos es agua, jabón y sobre todo la aplicación de un proceso seguro. Un lavado de manos hoy nos dicen que va de los 30 segundos a los 60 segundos. Entonces, bueno, pues hay que revisar muy bien la técnica, informar sobre la técnica y justamente nos refiere nuevamente al mismo punto de capacitar en función de la técnica que hoy está como aprobada precisamente para estos efectos. Sí lavas las manos, pero el otro proceso y muy importante es la desinfección. ¿Con qué? Con el uso de gel. Acuérdense que tenemos que buscar el gel que es adecuado y que tiene un 70% de alcohol y que combinado justamente con ese lavado, limpieza y desinfección de manos es lo que nos previene de algunos niveles de contagio. Por otro lado, tenemos ahí la sana distancia que nos han estado hablando mucho al respecto y hoy en el centro de trabajo pues hay que usar la señalística. Justamente también nos hablaban mi compañera Gaby de ese tema de la señalización. Elige tu señalización y garantiza que esta sana distancia se guarde al interior, pero yo diría, llévalo más allá. Empecemos con esa información y decirle a todos nuestros grupos de contacto que lo deben aplicar en todos los espacios en donde conviven, desde su casa, en los traslados de casa a trabajo, de trabajo a casa, por supuesto en el centro de trabajo, porque eso nos va a dar mayor garantía precisamente de evitar contagios. El estornudo de etiqueta, que ya vemos en la imagen, que es con el antebrazo precisamente, pero bueno, si no lo podemos, no lo queremos hacer, pues traer pañuelos dispuestos para ello. Sin embargo, aquí empezar a hacer también uso de y cuidado del medio ambiente, porque el pañuelo desechable hay que depositarse precisamente en contenedores dispuestos para ello. Y adicional a estas medidas que ya venimos escuchando de manera regular, debemos de tener un cuidado de salud, estar al pendiente de nuestra salud, eso es importantísimo. Hoy tenemos que prevenir. Mucho tiempo atrás nos han mencionado esta parte, sin embargo, tenemos que reforzar la información para que la prevención y el autocuidado de nuestra salud sea un punto a favor ante este tipo de situaciones y ahorita, por lo pronto, para esta situación de emergencia. La alimentación, estar al pendiente de tu cartilla de vacunación y demás, son elementos que nos pueden garantizar una mejor salud ante estos eventos, ¿no? Entonces, y bueno, comentar, si te sientes enfermo, comunícalo. Y visita médica de manera inmediata, pues resulta importante, así como la comunicación al interior para conocer el estado de salud de cualquier persona y dar el seguimiento oportuno, ¿de acuerdo? Bien, dentro de estas medidas de prevención que van actuando en conjunto, diría yo, evita, nuevamente, lo repasamos, tocar ojos, nariz, boca, saludar de mano, evítalo, evita los abrazos, evita los besos, evita tocar utensilios personales, si alguien más los tocó, desinféctalos primero, y bueno, si son de otra persona, evítalo. Consumir alimentos en lugares poco establecidos, en donde la calidad de los alimentos que puedes llegar a consumir puede tener ciertas manifestaciones inadecuadas. Entonces, bueno, yo te sugiero que evites a toda costa consumir esos alimentos en lugares poco establecidos, ¿verdad? Porque el control de manejo higiénico de alimentos puede resultar muy ligero. Entonces, bueno, se trata de cuidar nuestra salud y evita acudir a lugares donde se junte mucha gente, se aglomere. Los cines, las salas de teatro siguen siendo lugares aún
peligrosos para estar, digámoslo así. No hay que tener miedo, hay que tomar las medidas de precaución si es que lo vas a hacer. Solo toma tus medidas, trata de no consumir alimentos sin haberte aseado, limpiado y desinfectado tus manos, por ejemplo. Acude con tu cubrebocas todo el momento, trata de guardar tu sana distancia. Pues bueno, tomar las precauciones, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y en estas precauciones precisamente que nos explican está el uso de equipo de protección personal, que hoy es un uso obligatorio para los centros de trabajo, para nuestras instituciones, de igual forma. Y como equipo te están diciendo que tienes que tener disponible un cubreboca. Yo te sugiero que sean cubrebocas de reuso, que puedas estar lavando, pero eso sí, con las recomendaciones de lavado y desinfección, porque si no, en caso contrario, pues se convierte en un equipo que te va a traer más problemas que beneficios. Y adicional a ello, puedes usar una careta o unos gogles. La idea, a medida de que he ido probando estos tres equipos, pues yo sugiero que sea un cubrebocas y una careta. Nada más tengan mucho cuidado a la hora de elegir su careta, debido a que también podemos generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, si la careta aprieta mucho, después vas a tener a muchos gentes con un dolor permanente de cabeza o molestia de cabeza, y ya no vamos a distinguir si fue por la careta o fue porque o es un síntoma de los que de manera preventiva tenemos que tener al tanto. Entonces, por otro lado, a veces las caretas distorsionan la vista y vas caminando y resulta que te tropiezas con gran facilidad, y esto te puede dar origen a otro tipo de dificultades. Yo te sugiero que revises muy bien el equipo que vas a asignar y que sea usado en los trayectos, insisto, de casa a trabajo durante la permanencia en la institución y de la institución a tu casa. Entonces, porque al final todo se va a ver reflejado en evitar contagios. Acuérdense que todas las acciones van dirigidas precisamente a evitar contagios. Bien, para finalizar con esta información, el uso de transporte, pues tenemos básicamente tres modos de transportarnos, ¿verdad? Uno es el transporte público, el transporte privado o el transporte institucional, si es que tienes asignado algún tipo de transporte de esta naturaleza. En todos los casos, las medidas precisamente que deben de implementarse es limpiar y desinfectar superficies, asientos, volantes, manijas, palancas de velocidades, y yo diría pues toda la unidad, ¿no? Ya tendrás que tener un protocolo y un programa bien específico de limpieza y desinfección. Sabemos bien que en el transporte privado y en el institucional, pues podemos tener unas medidas muy concretas, muy establecidas, muy apegadas a nuestras necesidades y a las necesidades precisamente de la población. Sin embargo, el transporte público, bueno, pues se dificulta porque no sabemos si están llevando a cabo todas esas limpiezas. Hay que confiar en que sí, pero si no, protégete. ¿Cómo te vas a proteger? Pues precisamente con el uso de tu equipo personal. No consumas alimentos durante los trayectos, tratar de no conversar, de usar guantes en la medida de lo posible. Y si no, lleva tu gel de bolsillo y al bajarte de la unidad ya te estás haciendo un proceso de desinfección, y en la primera oportunidad te estás lavando tus manos y te estás desinfectando. Acuérdense que el uso nada más de gel no te va a evitar el 100% de los contagios, o no te desinfecta al 100%. Es necesario lavar y desinfectar. Lavar las manos y desinfectar. ¿Y cuántas veces? Las veces que consideres necesario. Las veces que consideres necesario, antes de comer, después de ir al sanitario, después de bajar del transporte público, una vez que agarraste utensilios que no eran tuyos, o que alguien agarró tus utensilios, pues desinféctalos, vete, lávate las manos y desinfecta. Y son procesos que nos van a ir ayudando y garantizando esa
esa seguridad para evitar los contagios. Entonces, bueno, aquí recuerden que lo más importante es saber cuidarnos y cuidar a las personas que nos rodean, independientemente del lugar donde nos encontremos. Pues muchas gracias por su tiempo y atención y bueno, con esto concluyo esta información que yo quería compartir. Muchas gracias, Nancy. Es una información sumamente importante la que nos acabas de dar. Realmente yo creo que con la información que nos están dando en este plan de acción, todas las organizaciones podemos tomar nuestras previsiones y los padres de familia pongamos mucha atención a lo que nos dicen, porque podemos empezar a trabajar con nuestros hijos con discapacidades desde ahorita al uso de todos estos implementos que nos están diciendo ellas con un tiempo extraordinario para poder echarlo a andar cuando ellos ya tengan que regresar a sus centros escolares. Muchas gracias, Nancy. Ahorita tengo el gusto también de presentar a María del Roble Reina González. Ella es directora del Centro de Educación Integral Avanzada. Esa es una organización que está afiliada a la red CONFE. Bienvenida, María del Roble. Ella nos va a hablar de otros puntos también muy importantes dentro de este plan de acción, como son los casos COVID-19, cuando es sospechoso, cuando es confirmado, qué se tiene que hacer. Y otro punto que es muy importante, que ya vi algunas preguntas sobre eso, pongan atención, porque es sobre el código de ética. Son puntos que tenemos que tomar en cuenta en estos momentos y sobre todo nosotros que estamos en organizaciones, llevarlos a la práctica. Eres bienvenida, María del Roble, te escuchamos. Les recordamos que van a estar quedando grabadas esta información tan importante en el Facebook de confe.org para que ustedes puedan acudir a ella cuando lo requieran. Ok, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Bienvenida. Ok, bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre el protocolo de manejo para los casos COVID. Aquí, bueno, ya Gaby, Nancy han estado hablando de aspectos sumamente importantes y aquí para llevar a cabo este plan de acción lo más importante es el poder tener claro cuáles son, a qué le llamo casos de COVID. Y aquí tenemos 3 conceptos opcionales muy importantes que es necesario mencionar que estos pueden conforme las investigaciones y las avances que se han estado dando se modifiquen. Pero esto ya lo vemos pues prácticamente en las páginas que se van consultando. Entonces, uno de ellos es el caso sospechoso y vamos a empezar a hablar de él. Sí, aquí lo más importante, como ya nos decía Nancy, es, bueno, tener clara la definición sobre lo que es el COVID-19. ¿Sí? Y el caso sospechoso sería cualquier persona que presenta enfermedad respiratoria leve, aguda o grave. Ya a través de diferentes medios nos han hecho saber cuáles son los síntomas principales, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y algunos adicionales que pueden ser dificultades para respirar, dolor torácico, etc. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ante un caso sospechoso? Pues bueno, aquí sería en primera instancia, sí, importante mencionar que aquí cualquier persona puede presentar esta condición, sí, y aquí lo que se tiene que hacer es recurrir a esta famosa opción que están de los 14 días poder revisar si tuvo un contacto directo con algún caso ya sospechoso o confirmado o se ha viajado a algún lugar de riesgo. Ahorita, bueno, ya a nivel mundial, pues ya sabemos que la mayoría de los países ya se ha visto esta transmisión comunitaria, ¿sí? Algo importante que tenemos que saber, y me voy un poco a lo que es la calculadora de complicación de salud por COVID-19, es que hay poblaciones en riesgo. En la mayoría de las instituciones en donde nosotros estamos trabajando tenemos población de riesgo. ¿Cuál? Personas con discapacidad, niños menores de 5 años, ¿sí? O adultos mayores inclusive.
Sí, el hecho de ya ser una persona en condición de discapacidad, de ser menores de edad, pues ya habla de condiciones de riesgo. Entonces sí es importante nosotros revisar a nivel institucional todas estas medidas que ya tanto Nancy como Gaby nos han comentado para poder establecer un retorno adecuado y considerando principalmente las variables de buena salud. Sí, ahora, importante mencionar que si hay alguna persona que tuvo que tiene alguna de estos síntomas y que ya hay un antecedente de un contacto con algún caso sospechoso o confirmado, ¿qué tendríamos que hacer? En nuestra institución, con todas las medidas que vamos a revisar, tenemos que tener un espacio, ¿sí? En donde, si en el trayecto de un día ordinario hay alguna persona que empieza a presentar estos síntomas, ¿sí? Ya sea un colaborador o alguno de nuestros beneficiarios, tener que ponerla en este espacio, ¿sí? Acondicionado para casos que puedan ser sospechosos, ¿sí? Y en ese momento, pues, comunicarnos con las personas responsables de este beneficiario, de alumno o de nuestro chico o chica, para que pueda ir a recogerlo, ¿sí? Y recordarles que es importante asistir al sistema de salud que él tenga para que puedan hacer monitoreo adecuado y en dado caso determinar si requiere aplicarse una prueba COVID o no, ¿sí? En caso sospechoso, ¿qué tenemos que hacer? Si presenta sintomatología, pues se tiene que ir a estos 14 días de resguardo, ¿sí? El médico ya decide si es en casa. Al menos aquí en Monterrey, Nuevo León, que es la experiencia que les puedo compartir, es lo que se está haciendo, ¿sí? Las pruebas COVID ahorita se están realizando única y exclusivamente para aquellas personas que presentan síntomas, principalmente fiebre. Hablo de mi experiencia aquí en Nuevo León. Cada estado ha tenido experiencias distintas, ¿sí? Y la mayoría de los casos que son casos sospechosos se mandan a resguardo en casa durante estos 14 días a partir de el día en que ha empezado a presentar los síntomas, ¿sí? O que se pueda pensar que ha tenido contacto con algún caso sospechoso o ya confirmado. Ahorita les voy a hablar de estos dos otros tipos de casos. Entonces, es la estrategia que regularmente se está estableciendo. ¿Cuándo van a poder regresar a la institución? ¿Sí? En caso de que sea un caso sospechoso. Pues prácticamente cuando ya hayan pasado estos 14 días, cuando hayan revisado nuevamente con su médico, ¿sí? La parte de la autorización y obviamente que ya no presenten síntomas, ¿sí? Aquí también puede pasar, aquí prácticamente si se fijan los indicadores son los síntomas que se están presentando o el que haya tenido contacto con alguna persona ya confirmada o también sospechosa, principalmente ya confirmada. Algo importante comentarles de la calculadora de complicación de salud por COVID-19. Esto se tiene, bueno, a nivel de México, ¿sí? Si hay personas que nos están viendo de otros países, habría que revisar cuáles son las páginas oficiales que su gobierno está presentando para tener información verídica y confiable sobre lo que está pasando en su país sobre COVID-19. Específicamente, bueno, aquí pueden ver una página que es la página del Seguro Social más adelante y creo que también vienen las referencias en lo que es el documento que les estamos presentando. Pero aquí muy importante, en México, nuestro punto de referencia sería la página COVID que tanto Seguro Social como el gobierno del estado están compartiendo en redes sociales, ¿sí? Ahora les voy a hablar de lo que viene siendo un caso confirmado. El caso confirmado, ¿qué es? Aquí ya específicamente es una persona que además de cumplir con esta definición operacional de caso sospechoso, lo que ahorita acabamos de platicar, pues ya tiene un diagnóstico confirmado. Y un diagnóstico confirmado específicamente por un laboratorio, ¿sí? Que ya hicieron una prueba, ¿sí? Y que salió obviamente positivo a COVID, ¿sí? Entonces ya lo tengo confirmado, ya no nada más me estoy guiando por los síntomas que estableció, sino que ya está confirmado médicamente hablando y por laboratorio. El médico regularmente aquí en Nuevo León, perdón, ¿qué es lo que está haciendo? Pues la mayoría de los casos, cuando son síntomas muy leves, se están remitiendo a un confinamiento en casa, ¿sí? En donde se sugiere que la persona esté en un espacio aislado, ¿sí? Y que, bueno, se tenga todo un proceso de desinfección y de cero contacto con otras personas para evitar
mayores riesgos. Pero bueno, ahora, cuando esto pasa con un colaborador, es decir, con un trabajador que está dándonos un servicio en nuestra institución, a nivel laboral se tiene y en esa misma página que ahorita les mencionaba, se hace lo que viene siendo se va a estos 14 días de resguardo, ¿sí? Y se genera un permiso COVID, así se le llama, así lo encontramos en la página del seguro. Un permiso COVID en donde a nivel laboral yo como institución puedo de manera ética, nos vamos aquí un poco a lo que es la ética y la responsabilidad laboral que tengo con mi colaborador o trabajador. Aquí se va un permiso de 14 días, ¿sí? Con todas las condiciones y respeto de su puesto y de su sueldo. Obviamente lo que esto lo da a nivel de la persona que está encargada de toda la cuestión de recursos humanos, ¿sí? O sea, hay ciertas pautas que específicamente la instancia a la que se está afiliado, que en este caso es Seguro Social, nos da respecto al beneficio del trabajo, ¿sí? Entonces es muy importante y esta la generan en línea, ¿sí? Cuando todo el proceso médico se dio, ya sea en una visita a la institución y que algunas de las situaciones ahora se están viendo también de manera virtual, en esta misma página de COVID-19 se está dando la liga o la instancia para hacerlo de manera virtual, ¿sí? Pues no hay necesidad de asistir a una consulta, siempre y cuando hay un cuestionario que la misma persona lo llena, ¿sí? Y ahí determina si eres candidato o no a una posibilidad de caso COVID, ¿sí? Ya para ser confirmado requieres la prueba. Y se hacen, bueno, todas estas series de situaciones que ahorita ya estábamos comentando. Ahora, ¿cuándo se va a reincorporar esta persona, ¿sí? Que presentó un caso COVID, pues cuando ya no tenga los síntomas y cuando ya el médico, ¿sí? Lo haya determinado, obviamente aplicando una segunda prueba en donde ya salga negativo, ¿sí? Lo mismo aplicaría en el caso de aquellas personas beneficiarias, ¿sí? Ahora, ¿qué es un contacto de trabajo? Y va muy ligado a lo que ahorita las compañeras estaban comentando. Un contacto de trabajo sería aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona ya sea confirmada o sospechosa de COVID bajo las siguientes condiciones. Uno es que haya tenido un periodo de interacción, ¿sí? De 10 minutos o más, en donde ambas personas no hayan tenido equipo de protección, es decir, no hayan usado cubrebocas, no hayan tenido caretas, principalmente. Aquí lo principal es el uso de cubrebocas. Si yo tuve interacción a nivel laboral con un compañero, ¿sí? De trabajo que posteriormente él confirma que puede ser un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien en su familia salió positivo y ellos están en el proceso de revisar si también salieron positivos. Este puede ser un caso sospechoso. Si yo interaccioné con él y no tuve los cuidados necesarios de sana distancia, de mi protección con el cubrebocas, ¿sí? Compartí, ahorita Nancy nos decía, no, evitar compartir los artículos. Préstame tu pluma, ¿sí? Y regularmente, ok, se la presto, la tomé, no la desinfecté, utilicé para hacer alguna actividad, me agarré la cara o me la puse en la boca, hay una posibilidad de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por eso el proceso de sanitización y demás que ahorita nos van a compartir. ¿Sí? Entonces, esto implica que también pudo tener una exposición directa con estas gotículas que a lo mejor no estornudó, ¿sí? Pero ya desde el momento que estoy hablando y estoy hablando muy cercano, las gotículas se expulsan. ¿Sí? Y no tengo mi protector, que es el cubrebocas o la careta. Entonces ya hay una posibilidad, ¿sí? Que a través de ese contacto de trabajo pueda yo ser un caso sospechoso, ¿sí? Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Pues se recomienda primero el que se tenga la confianza a nivel institucional, todas las personas, de poder compartir con la persona encargada de recursos humanos o quien corresponda, el de estar compartiendo si tengo la posibilidad o no de ser un caso sospechoso, si ya fui confirmado, y hacer los protocolos que corresponden y que ya comentábamos, ¿sí? Y entonces, si tengo pruebas COVID, hay empresas o instituciones que tienen pruebas COVID o tienen el recurso de poder canalizarlo directamente a pruebas COVID. Hay otras que no, ¿sí? Entonces aquí, sea un caso sospechoso, sea un caso
confirmado o haya una posibilidad de contacto de trabajo, se tiene que ir al aislamiento preventivo por 14 días, por seguridad y por resguardo de. Recordemos también que ya se están presentando, muchos casos son asintomáticos, ¿sí? Entonces, lo único que nos lo va a determinar es la prueba. Entonces, tiempo preventivo de los 14 días sí se está haciendo muy, muy utilizado. Y ya para nada más terminar, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, la página que les comentaba sobre el COVID, que en este caso el gobierno de México pone a disposición de todos los estados, ¿sí? En donde hay cursos COVID para cubrir lo que es referente a la capacitación que ahorita Nancy nos había comentado, los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Gaby ahorita nos comentaba del análisis, autoevaluación que hay que hacer. Bueno, aquí es donde tenemos toda la información para poder hacer esa autoevaluación, incluso hacer los cambios que se requieren a nivel administrativo para poder tener luego ya digamos, un visto bueno de Instituto Mexicano del Seguro Social o de la instancia de salud para nosotros tener un retorno seguro, y la calculadora de complicación COVID. Aquí más que nada para aquellas personas de riesgo, es un cuestionario que uno llena, ¿sí? Y ver el nivel de riesgo que tiene para poder determinar si la persona hace trabajo en casa o puede tener un retorno de ingreso, ¿sí? Ya nada más para concluir, recordemos que todo esto está basado en la ética, ¿sí? Principalmente en cuanto a la confidencialidad de la información. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De los casos COVID, ya sean sospechosos o confirmados que se presenten en nuestra institución, porque todo esto tiene que ser bajo la confidencialidad, totalmente el resguardo de la no discriminación, ¿sí? Para con nuestra población, ¿sí? Y tampoco que sean sometidos, bueno, a exposiciones, ni mucho menos. Se tiene que tener, como decía Gaby, todo un registro, ¿sí? Para no nada más cuando se sepa que es sospechoso o que fue confirmado, nos acerquemos con ellos, sino darle un seguimiento para verificar que efectivamente sí, esta persona pues va saliendo de esta situación para que pueda tener un retorno adecuado, sin discriminar, sin etiquetar y mucho menos, bueno, más bien resguardando siempre la confidencialidad de la información. Sí. Hasta aquí mi participación. Liz, tu micrófono está silenciado. Perdón, yo ya lo había puesto. No menos importante, muchas gracias María del Roble, no menos importante la información que tú nos acabas de dar, de toda la que nos han estado dando con este plan de acción. Realmente yo estoy gratamente sorprendida y yo en lo personal se los agradezco porque es de mucha utilidad para todos nosotros esta información. Ahorita María de los Ángeles Becerra Ochoa, a quien le ofrezco una disculpa porque me parece que le tocaba en el turno anterior, nos va a hacer favor. Miren, ella viene de Algarabía, ya la conocemos, ha estado con nosotros en otros webinars. Bienvenida María de los Ángeles, y miren, ella nos va a hablar de puntos tan importantes como es la limpieza y desinfección de todos los espacios. Es un plan de limpieza, vigilancia y seguimiento. Y también nos va a hablar de otro punto que es no menos importante, que son las reuniones con el personal y los padres de familia, porque siempre estamos pensando que los padres de familia somos los que no nos ordenamos en todo este trabajo, pero de verdad que somos los más preocupados en ver cómo vamos a hacer que regresen nuestros hijos en las mejores condiciones a la escuela para que todos estén bien. Bienvenida, María de los Ángeles. Te dejo con los participantes. Muchas gracias, Liz. Pues, ahorita yo les voy a compartir acerca de lo que es la sanitización y desinfección, ¿verdad? Y qué diferencia hay entre que yo desinfecte y yo sanitice, o sea, solamente tengo que hacer una cosa, ¿verdad? Vamos a tratar de aclarar un poquito entonces la diferencia que hay entre ellos y la importancia que hay en ambos. Entonces, para que nuestros espacios estén seguros, ¿verdad? Es necesario la limpieza, es necesaria la sanitización y es necesaria la desinfección. Describiendo como limpieza,
es remover el polvo, las impurezas visibles, acomodar los espacios, no tener nada innecesario en nuestros escritorios, muebles, mesas. La sanitización se refiere a la ayuda de mantener la superficie con la menor cantidad de gérmenes posibles, ¿verdad? Regularmente hemos visto que la sanitización pues está realizada por un experto que sabe manejar el tipo de químicos. La sanitización nos ayuda a reducir el crecimiento de las bacterias, pero no mata todas las bacterias ni todos los virus. Y la desinfección, que sería pues la técnica clave para reducir los riesgos de enfermarnos, de contagiarnos de cualquier virus y bacteria, no solamente del coronavirus, ¿verdad? Pues se refiere al procedimiento para matar todos estos microorganismos. Es muy importante resaltar que la sanitización, ¿verdad? Cuando nosotros mandemos llamar a una empresa, bueno, esta empresa esté certificada por el órgano encargado de regular esto, que es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Porque este certificado va a ser necesario también para nuestro reingreso a labores. Y la desinfección, pues la podemos hacer todos, ¿verdad? Es necesario que la hagamos y nos involucremos todos en este proceso. Regularmente dejamos como que la limpieza para que haya una persona especial de limpieza, ¿verdad? O en el caso de estar en casa también, pues a veces es una persona de aseo, a veces es la mamá, pocas veces, pero también los hay los papás, ¿verdad? Pero va a ser básico que en todos estos procesos nos estemos involucremos a los chicos con discapacidad, involucremos a los padres de familia y todo el personal, ya que una persona de limpieza, ¿verdad? No puede estar en 3 espacios al mismo tiempo, refiriéndonos a nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? En nuestra institución en la que estemos. Entonces va a ser necesario involucrar también al personal y a las personas con discapacidad en algunos procesos de limpieza. Ahorita en la siguiente imagen, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos que tomar en cuenta para realizar tanto la limpieza como la sanitización y la desinfección. También es muy importante recurrir a la técnica de la investigación, ¿verdad? Y preguntar a quién de nuestro personal es alérgico a ciertos químicos para que tomemos las medidas necesarias. Para todos los que trabajamos con personas con discapacidad severa o con niños que tienen, pudieran tener un poco menos de conciencia de lo que es agarrar las cosas sin lavarlas, echárselas a la boca, ¿verdad? Pues también se tiene que considerar que el equipo de sanitización, los químicos que se utilicen en la sanitización, pues sean los adecuados para que no vaya a haber una intoxicación. Entonces, bueno, lo primero es hacer una lista, ¿verdad? Del equipo de protección que necesitan, quienes van a realizar tanto la limpieza como la sanitización y la desinfección. Estos pueden ser los guantes, caretas, en algunas instituciones podrá ser hasta botas, gogles, mascarilla o un equipo especial de ropa para poder realizarla. Vamos también a identificar qué químicos son desinfectantes, tenemos que identificar cuáles son los sanitizantes y cuáles son solo limpiadores, que generalmente los limpiadores huelen muy bonito, pero no siempre desinfectan, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como cautelosos en eso y ver también las etiquetas y que nos indican qué gérmenes matan, si es que son desinfectantes, cuáles son los gérmenes que están o microorganismos que están matando. ¿Qué utensilios vamos a utilizar? Y en este caso, pues se nos recomienda que no compartamos ni en espacios ni con personas los utensilios, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mejor,
Lo ideal sería tener unos utensilios propios de cada uno de los espacios y poderlos, se pueden identificar por colores, se pueden identificar poniéndoles una marca, una señalética, ¿verdad? Que diga que a lo mejor el trapo amarillo, el trapeador amarillo y la escoba amarilla son de cocina o comedor. El verde va a ser para los salones y el azul para las oficinas, ¿verdad? Esto sería como lo ideal y lo más fácil de identificar también para todos, para que no vayamos a estar cambiando nada más de un lado a otro los bichos, ¿verdad? Y contar con depósitos desechables que tengan tapadera y se estén identificando cuáles son los que estamos, los que son riesgosos, que pueden ocasionar contacto, porque con eso también protegemos a nuestro personal de la salud, a nuestro personal que recoge la basura, a nuestro personal que labora con nosotros. Nos aseguramos que los chicos no saquen nada de esos contenedores, ¿verdad? Y yo creo que todos, absolutamente todos, personas con y sin discapacidad, personas con discapacidad severa, personas con discapacidad moderada, múltiple, incluso los niños, todos tenemos la capacidad de aprender, ¿verdad? Y de identificar. Algunos a lo mejor vamos a requerir más recursos para poderlo aprender y memorizar, pero es necesario que los protocolos de higiene, de limpieza, sanitización y desinfección que se estén llevando en el centro de trabajo también puedan ser llevados desde casa. Y como nos mencionaban anteriormente, ¿verdad? La importancia de estar trabajando todo esto en casa. Si ahorita les falta un mes para ingresar, bueno, tendremos todo un mes para poder aprender, ¿verdad? Poner a lo mejor en casa un kit con todos estos utensilios, señalar y marcar cuáles son peligrosos, cuáles no se deben de tomar, cuáles se pueden utilizar en ropa, cuáles se pueden utilizar en la piel y cuáles son los propios para la mesa. Entonces, una tabla que nos puede ayudar para nuestro centro de trabajo es identificar cada una de las áreas que tenemos. Y estas son las áreas físicas como comedor, cocina, oficinas, recepción, cochera, terapia, donde se realiza la terapia física. También es necesario señalar cuáles químicos se van a utilizar en cada una de las áreas, con qué frecuencia, cómo será realizada la actividad y quién será el responsable de ellas, ¿verdad? Entonces, cada una contamos con una población diferente y entonces en cada uno de nuestros centros pues van a ser diferentes los químicos a utilizar, ¿verdad? Generalmente los químicos que se utilizan como desinfectantes son pues el alcohol etílico, el cloro, el agua oxigenada y otros químicos que nos podrían decir los especialistas, ¿no? En la frecuencia aproximada, pues dependerá del tipo de población que tengamos. Si yo tengo una población que saliva mucho, pues no voy a desinfectar cada que se termine una sesión de terapia, sino que será necesario estar desinfectando continuamente, ¿verdad? Y que el chico aprenda, si no puede utilizar el cubrebocas, bueno, tenemos que hacer un trabajo exhaustivo, ¿verdad? Para que él se esté limpiando y tirando en el lugar que corresponde la servilleta o toalla desinfectante que se haya utilizado. Entonces, la frecuencia aproximada pues dependerá de qué tanto uso se le da a cada uno de los espacios y qué características tiene la población que nosotros tenemos. En actividad se refiere a cómo va a ser limpiado, sanitizado o desinfectado el lugar, si se va a pasar un paño nada más, si se necesita que se rocíe, si se necesita ventilar después de haberse limpiado, etc. Y pues en el responsable, como lo mencionaba anteriormente, es necesario que nos involucremos todos,
¿verdad? Y que todos nos preparemos. Yo no estaba, nunca en mi vida creí estar familiarizada con lo que era la sanitización tal cual, ¿verdad? Y bueno, pues con la intención de cuidarme y de cuidar a los demás, pues me he tenido que involucrar un poco más en a qué se refiere sanitización, ¿no? A qué diferencia hay con la desinfección, y qué lugares es necesario todas estas cosas, ¿no? Después será necesario pues contar con una lista en la que podamos estar identificando si tenemos la cantidad suficiente de insumos, si realmente las áreas se encuentran limpias, si el personal que le corresponde cada una de estas actividades las está llevando a cabo, decirle a nuestro personal, a los usuarios, evitar en todo lo posible todo lo que son los adornos, artículos ornamentales o decorativos, como lo mencionábamos anteriormente, porque si no, todos estos también tendrán que estar siendo desinfectados. Hacer un uso seguro y eficaz de los productos de limpieza, ¿verdad? Tomar en cuenta que a lo mejor no es lo mismo, aunque 3 productos contengan cloro, no tienen la misma cantidad de concentración, y es importante ver cuáles son las cantidades que se utilizan para desinfectar, que no utilicemos más que nos pueda ocasionar una intoxicación, ni utilicemos menos que solo estemos realizando una limpieza y no una desinfección. Almacenar todo esto en lugares seguros, que se tiren los desechos en los botes de basura y si se está haciendo el uso correcto del equipo de protección. Y bueno, en lo que se refiere ahorita decíamos, ¿no? La importancia de que en cada una de las reuniones que tengamos, pues se pueda llevar a cabo todo esto. Y es necesario, de verdad es necesario que todos nos estemos capacitando continuamente. A nosotros nos ha ayudado estos cursos que nos mencionaba María del Roble, del IMSS, para unificar un criterio, porque a todos nos llegan mensajes de los diferentes desinfectantes, ¿no? Que el vinagre, que el carbonato, y bueno, no cabe duda que puedan ser desinfectantes, pero es muy importante unificar los criterios entre todo el personal de trabajo y todo su personal de beneficiarios y sus familias, para que todos mantengamos la mayor salud posible, ¿verdad? No podemos decir, vamos a erradicar esto y no va a haber ningún contagio, pues eso es lo deseable. Pero esto sucederá en la medida en la que todos colaboremos con todos los protocolos de seguridad. ¿Cómo reducimos todas estas, el estarnos enfermando? Bueno, lo vamos a reducir, como nos mencionaba Gaby al principio, si tenemos los lugares adecuados, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a reducir? Si tomamos las medidas de precaución que nos mencionaba Nancy. ¿Cómo lo vamos a reducir? Si tomamos en cuenta y somos honestos cuando vemos o identificamos un caso sospechoso, como nos mencionaba María del Roble. ¿Cómo lo vamos a reducir? Bueno, pues limpiando, desinfectando y sanitizando, haciendo también la vigilancia de que todo se esté llevando a cabo. No es solamente que tengamos que llevar una sola cosa para reducir esto, sino es el conjunto de todas estas las que nos va a llevar a cabo, pues conservar la salud lo más que podamos. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Muchas gracias por esta información que nos da, y justamente tú estás dando algunas respuestas ya a lo que nos está diciendo, lo que nos están preguntando los diversos participantes, ¿no? Sí es importante que tomemos en cuenta todo esto, y no importan las características de nuestros alumnos, no importa la condición en la que estén atravesando, no importa el tipo de apoyos que requiera. Si hay chicos que requieren máximos apoyos, como nos estaban diciendo, y hay chicos que requieren mínimos apoyos. Habrá chicos que nada más con que nos vean lo que estamos haciendo se acuerden.
pero habrá chicos a los que les tendremos que prestar más atención y utilizar todos los apoyos que están en nuestro entorno y los que habitualmente se están utilizando en los centros de atención, en las organizaciones y en el sector público también. No nos dé miedo. Yo sé que los principales temerosos somos nosotros, los padres y los profesionistas también. ¿Qué va a pasar ahora que lleguen? Pero si nosotros tenemos toda esta información, va a ser muy importante el apoyo que vamos a brindar. Lo único que tenemos que hacer es traslapar lo que ya estábamos brindando ahora a esta nueva situación que estamos viviendo. Miren, nos falta un tema no menos importante y yo creo que es algo que nos ha estado pegando muy fuerte desde que nos enteramos de la pandemia y es la salud mental. ¿Qué es lo que está pasando con las familias? ¿Qué es lo que está pasando con los profesionistas? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros chicos? Y bueno, para eso tengo el gusto y el honor y el agrado y no sé qué más decir de presentar a Gaby Martínez. Ustedes la conocen muy bien, es la directora del movimiento asociativo de CONFE. Tiene muchísima experiencia en el trabajo con todos estos sectores en el movimiento asociativo. Es una gran líder. Bueno, yo les puedo decir mil cosas porque la quiero mucho y sigo sus pasos. Pero ahorita ella nos va a hablar justamente de este punto que nos está haciendo falta y al que muchos de nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros entornos? Porque estando bien es como vamos a poder salir de esta pandemia airosos. Bienvenida, Gaby. Te falta tú, sí. Gracias. Ya, Gaby. ahí está, listo. Bueno, pues sí, efectivamente, Liz y todas. Bueno, primero decirles que estoy súper contenta de escuchar el trabajo que están presentando, o que estamos presentando. Como lo decía al inicio, pues es una compilación de todo lo que revisamos durante varias semanas y que estamos seguras que de alguna manera pues va a ayudar a todas las organizaciones. Y como bien lo señalas ahora, Liz, pues hay un tema que es prioritario porque yo creo que lo que nos ha mostrado esta pandemia y la contingencia es que estamos todos conectados, ¿no? O sea, que en la medida en que nosotros hacemos una cosa que es para nuestro bienestar, pues va a apoyar a que también otras personas estén bien y creo que de alguna manera las cosas en las cuales no ponemos atención provocan que haya ciertos desajustes, ¿no? Y la salud hoy la podemos ver como un asunto como muchísimo más integral, decía yo, no solamente la salud física, sino la salud emocional. Yo recuerdo que el año pasado que estaba en Naciones Unidas, cuando fue la conferencia de Estados parte allá en junio, que por cierto, pues este año no se realizó la conferencia de Estados parte sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por obvias razones. En aquel entonces se hablaba de que los Estados parte tendrían que empezar a poner atención sobre las acciones que han realizado en materia de salud. Y cuando yo lo escuchaba, como que pensé solamente en la salud física en ese momento, pero hoy me doy cuenta que no es así, sino que la salud implica también un estado mental que provoca que otras áreas de nuestro organismo y que otras áreas de nuestra salud física estén de la manera más estable. Es muy cierto que la pandemia y la contingencia, estar en nuestras casas, nos ha puesto el gran reto del equilibrio mental, ¿no? El gran reto de estar equilibrados con nuestras familias, con nuestros hijos, hijas, con nuestras parejas, pero creo que el reto más importante es lograr el equilibrio con nosotros mismos. La semana pasada estaba escuchando en el radio el mensaje que daba la persona que dirige Naciones Unidas, el secretario de Naciones Unidas, perdón, se me fue, y él se le quebraba la voz cuando hablaba acerca de cómo es posible que los seres humanos no
seamos capaces de ponernos de acuerdo para enfrentar un enemigo común, ¿no? ¿Cómo es posible que no podamos aliarnos entre países, entre naciones, para encontrar soluciones conjuntas hacia este mal que nos aqueja? Y yo creo que es en buena medida porque los seres humanos en el día a día nos fuimos permitiendo ser avasallados por el trabajo, por las preocupaciones económicas, por otras cosas que estaban fuera de nosotros y que dejamos de mirar en nuestro interior. Y entonces estas palabras del secretario, donde se cuestiona por qué no nos ponemos a poner de acuerdo nosotros mismos, es que quizá también nosotros no sabemos cómo ponernos de acuerdo con nosotros como personas, ¿no? Y quizá también es porque nuestro orden de prioridades no han sido precisamente las que hoy se requieren para estar en una contingencia. Esto significa entonces que habrá que hacer una pausa con toda esta información que nos han dado, que hemos estado compartiendo esta mañana. Habrá que hacer una pausa y no solamente hacerlo de manera automatizada, este nuevo regreso a la nueva normalidad, o este regreso a la nueva normalidad, sino que habrá que detenernos y ver cuál es mi participación en este plan de acción una vez que se lleve a cabo dentro de mi organización. Pensando entonces que la gran mayoría del tiempo que nosotros tenemos en el cotidiano, pues lo pasamos en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos, y que muchos hemos dicho que cómo se convierten en nuestra segunda casa, en nuestros empleos, ¿no? Entonces, con esta idea, vale la pena reconocer que en la medida que nosotros estemos bien, nuestra organización, que es nuestra segunda casa o nuestro empleo, va a estar bien. Las sugerencias que nosotros tenemos dentro de este documento, pues mueven a la reflexión de identificar qué pasa o qué hacer cuando nos sintamos inquietos, cómo vamos a tener que reaprender nuevos hábitos, cómo vamos a tener que validar la emoción o la tensión emocional, porque también es cierto que en muchas ocasiones como que no le damos importancia a eso, ¿no? Entonces alguien puede estar preocupado y no lo validamos, alguien puede tener miedo y no validamos ese miedo, ¿no? Decimos, no, es que esto va a pasar y no hacemos nada, digamos, como para tomar ese miedo, reconocerlo y entonces transformarlo en algo. Yo creo que uno de los peores miedos que pueden existir o que podemos vivir es el miedo a tener miedo, ¿no? Y que justamente es lo que se viene ahora que regresemos, ¿no? Miedo a que me vaya a pasar algo, miedo a que me vaya a infectar, miedo a que mi compañero vaya a tener COVID, miedo a que vaya a tener una crisis dentro del trabajo, etc. Y si nosotros aprendemos a reconocer que efectivamente está ese miedo y lo podemos observar y entonces nos podemos hacer cargo de eso y nos podemos responsabilizar de eso, lo consecuente sería que nos podamos transformarlo. A eso es a lo que me refiero cuando digo que habrá que observarlo y transformarlo para reaprender nuevos hábitos. Muchas de las personas que seguramente regresaremos a trabajar o regresarán a trabajar habrán sufrido pérdidas de distintos tipos, ya sea pérdidas de seres queridos, familiares, a lo mejor pérdidas de amigos, a lo mejor pérdidas de empleo o pérdidas económicas. Pero será muy importante reconocer que en todos los seres humanos siempre está la gran capacidad de la resiliencia y la gran capacidad para reponernos ante los obstáculos que vivimos. Hoy no será la primera vez que pasemos una pandemia. Como humanidad hemos pasado varios retos. Se ha hablado de la última pandemia que existió en el siglo pasado. Y esto lo que tendrá que tener como aprendizaje es darnos la oportunidad de ver lo que sí existe en nosotros como seres humanos, y es nuestra gran capacidad para sobreponernos y para apostar siempre a la evolución, ¿no? A la evolución ya sea como personas, a la evolución como, pues sí, como seres humanos, y en esa medida nosotros vamos a lograr que las siguientes generaciones que vengan después de nosotros
sean muchísimo más sensibles al cuidado en todos los sentidos. El cuidado de nuestra salud emocional, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de los otros. Y algunas de las sugerencias que vienen dentro de este documento, pues muchas de ustedes ya las conocen. Se nos ha sugerido mucho no estar pegados a la televisión viendo las noticias, ni ver situaciones dramáticas o que nos pongan alterados. Y bueno, vale la pena reiterarlo. Y junto con esto también recordar que tenemos otras herramientas como es la empatía, como es la confianza y el trabajo en equipo. Creo que si hacemos uso de todas estas herramientas, podemos contribuir a que la transición de este periodo que se llama contingencia sanitaria y que en el futuro será como recordado como la pandemia que azotó a la humanidad en este 2020, ¿no? Será recordada como una experiencia de la cual los seres humanos salimos victoriosos, salimos muchísimo más fortalecidos y salimos realmente trabajando por la inclusión, porque hoy, ya, cuando el secretario de Naciones Unidas hace esta pregunta, yo creo que también nos pone enfrente esta nueva cuestión de qué hemos hecho para incluir a todas las personas en todos nuestros planes de contingencia, ¿no? Y bueno, pues la invitación es que si ustedes se están sintiendo demasiado rebasados a nivel emocional, sí es importante que acudan con algún terapeuta, que estén con algún médico y que si es necesario, y obviamente después de una valoración médica, pues se recurran a otro tipo de servicios, quizá atención psiquiátrica que pueda contribuir a que la estabilidad emocional de todas las personas sea la mejor posible. Yo creo que esas serían como las cosas que yo quisiera dejar como, más bien como reflexiones, Liz. Y bueno, pues agradecer nuevamente a todo el equipo que estuvo trabajando. Me voy a adelantar un poco a un par de preguntas que nos estaban haciendo, veía yo tanto en Facebook como en el chat de Zoom, que sí vamos a compartir este documento, sí, con mucho gusto. Fueron distintas nuestras fuentes de consulta, lo reitero, vienen también citadas en el documento y es un documento que si ustedes quieren agregarle más información, bueno, pues estará a disposición para que cada uno de las personas que lo tengan lo puedan adaptar a sus propias circunstancias. Pues creo que sería por lo pronto todo, Liz, y te cedo el uso de la palabra. Y muchas gracias, Gaby. Qué tema tan importante en estos momentos, ¿no? Porque ciertamente muchos de nosotros somos resilientes, pero otras personas tendrían que abonar un poco más a su resiliencia, porque sí está pegando. Pensábamos que era un mes, pero ya se fueron 3 meses y aún falta un poco más, y más con las familias que tenemos hijos con discapacidades, que ciertamente tenemos más temor a que vayan a las escuelas, porque no sabemos cómo se va a preparar cada una de las escuelas. Y afortunadamente con este manual que han ustedes elaborado, esta compilación de muchos saberes, yo creo que va a ser, más bien ya lo están diciendo tanto en Facebook como aquí en la sala, que es un elemento, es una herramienta muy valiosa y están pidiendo que sea compartido, ¿no? Yo les quiero recordar que este webinar queda grabado en la página de CONFE, porque muchos lo quieren tener, quieren volver a escuchar toda esta información que esta mañana nos han hecho favor ustedes de compartir. Y ya lo dijo Gaby, este manual también se va a compartir. Acérquense ustedes a CONFE y con Gaby, a su correo gaby-martinez@confe.org, y seguramente van a poder tener acceso en cuanto ya esté listo. Se los vamos a enviar. Bueno, se los vamos a enviar, ya me incluí. ¿No? Miren, hay algunas preguntas como esta que yo creo que pudiera responder María Roble. Le voy a dar dos que son con respecto a lo que ella dijo. Dice, ¿qué es una persona asintomática? Y si pudieras recordarles nuevamente cuáles son los síntomas
y otra que nos dicen sobre el código de ética dentro de los planteles. Yo considero que es dentro de los planteles de la SEP, que es donde hay más, pues más incertidumbre, tanto para los profesionistas como para los padres, porque las organizaciones civiles, ahorita lo estamos viendo, estamos organizadas, ¿no? Entonces, si nos haces favor de dar respuesta, María del Roble, o si alguien más también quiere tomar la palabra, pues nada más me dice. Ok, gracias. Pues mira, contestando primero a qué es una persona asintomática. Asintomática es sin síntomas. Es decir, puede haber personas, esto es lo único que nos lo puede manifestar de que sea un caso confirmado, ¿sí? Sería la prueba COVID, ¿sí? Las personas asintomáticas son aquellas que no presentan síntomas, ¿sí? Pero que presentan COVID, ¿sí? ¿Quién no lo va a dar? Única y exclusivamente la prueba. De ahí la importancia de que el otro parámetro sea si has tenido contacto tú con personas que ya fueron declaradas con COVID o que pueden ser personas de, ¿cómo les llaman? De sospechoso, ¿sí? O sea, no es nada más la prueba, sino tengo que hacer todo el análisis de con quién estoy conviviendo. Por eso tan estrictas las medidas de resguardo en casa, por eso el reduce tus contactos con gente, ¿sí? Por eso el que cuando nos vayamos a presentar en el retorno seguro, sea con todos el equipo de protección, ¿sí? Careta, cubrebocas. Y esto, por un lado, resguardando también lo que es uso, el tomar la temperatura, ¿sí? Es más, ese sería un primer indicador, ¿sí? Tú vas a tener que revisar, por ejemplo, a toda aquella persona que se incorpore a la institución, ¿sí? La temperatura. Entonces, si tiene una temperatura, ¿sí? Si termómetro digital que no tiene contacto con las personas, también ahí tengo que tener este protocolo, ¿sí? Me indica que tiene ya una temperatura alta, pues ahí ya no lo dejo pasar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por otro lado, contestando a lo del código de ética, como instituciones cada quien tenemos un código de ética muy particular, ¿sí? Aquí más que nada el protocolo nos habla de la ética de la confidencialidad de la información principalmente, ¿sí? De que sea confidencial, de evitar la discriminación. No sé si les ha pasado a todos, pero ya nos da miedo toser cuando salimos, ¿sí? Porque toses y aunque traigas cubrebocas, la gente voltea a verte. Y así como que, ¡ay! Y luego por ahí, aquí en mi casa les comparto, alguien tose y empezamos, virus, de pura guasa, ¿verdad? De botana. O sea, para aligerar la situación. Pero imagínate que esto pasa afuera. Entonces, eso ya es un acto discriminante, ¿sí me explico? ¿Sí? Y de estigmas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A eso se refiere principalmente el trabajo de la ética y de que sí tenemos que ser sumamente, con resguardo. Imagina, no podemos publicar en Facebook ni nada. O sea, ese tipo de situaciones sí pueden ser penalizadas. Ojo. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de algo muy importante que yo como institución tengo que resguardar, que viene siendo la confidencialidad de la información, porque son datos personales. ¿Sí? No sé si por ahí contestamos. Sí, muchas gracias. Y también contestas justamente a esto de la discreción, ¿no? ¿Qué pasaría si se sale a la luz la sospecha de algún caso? ¿Se verían sometidos a discriminación o a bullying? Justamente es lo que tú estás comentando, ¿no? Yo sé que las organizaciones de la sociedad civil nos estamos preparando y que en la Secretaría de Educación Pública también tienen muchas acciones para estarse preparando, como me lo está haciendo saber aquí uno de los participantes. Yo lo sé. Sí, deben de. Sin embargo, como la población es tan grande y la población que asiste a los planteles públicos no tiene la cercanía que tenemos en la sociedad civil. Por ejemplo, en la escuela donde va mi hijo son 20 alumnos. Entonces, la información es muy cercana a las familias.
Y hay escuelas que son 200 o 300 alumnos en la Secretaría de Educación Pública y sí se está tornando difícil el poder abordar estas situaciones con los padres porque muchos no tienen acceso a la información, no tienen internet, o sea, viven en cuartos en el centro. Yo trabajé en la SEP, lo conozco, viven en cuartitos en el centro, hacinados, y en esta época está siendo muy difícil que les llegue la información a todos. Entonces, esas son las grandes preocupaciones que hay cuando los planteles son mayores, ¿no? Y ciertamente la SEP hace un esfuerzo extraordinario, a mí me consta porque he visto mucha información que está dando a sus docentes, ¿no? Lamentablemente no tienen el alcance que tenemos nosotros como sociedad civil. Eso es una barrera, algo que tendríamos que resolver, ¿no? También María de los Ángeles, mira, te preguntan que qué marcas comerciales recomiendas de los productos que tú estuviste manejando, presentando. O alguien que quiera decir. Pues, como les comentaba, o sea, va a depender de la población, del tipo de superficie el cual se va a desinfectar, ¿no? O sea, el cloro, incluso en la marca del cloro, existen en letras chiquitas donde dice cuáles sí se pueden utilizar para alimentos, cuáles se pueden utilizar solo para desinfectar. Entonces, realmente la marca que recomiendo, pues es la que, no puedo recomendar una marca, sino que se tiene que buscar cuál es la mejor para el uso que se le va a dar. Y con relación a lo que comentabas, Liz, de la dificultad que hay para que llegue la información a todos los padres de familia, yo creo que es un buen momento también para crear estrategias y cadenas de ayuda en las que puede llegar esa información. Nosotros, siendo sociedad civil también, de la asociación civil, pues contamos con personas con recursos, que tienen recursos económicos, pero hay algunas que de verdad no lo tienen, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser también muy creativos para llegar hasta ellos, a lo mejor no con la misma puntualidad, no a diario, pero sí es que se tiene que dar seguimiento a esas familias porque son parte de nosotros, ¿no? Y en la medida en que nosotros las cuidemos y capacitemos, es en la medida en que también nosotros nos estamos cuidando. Nosotros lo que hicimos en la asociación fue justo ayudarlos a que hicieran un curso para a todas las familias para que pudieran conocer y para que pudiéramos unificar los criterios con relación al retorno a labores. Sí, y yo creo que si compartimos como una gran red, y que es lo que está haciendo CONFE, ¿no? No se está cerrando nada más a la red que somos asociaciones afiliadas a CONFE, sino que estos webinarios están abiertos a todos para juntos crear estrategias y apoyarnos unos a otros y salir adelante. Y yo creo que vamos a salir adelante. Miren, también hay otra pregunta que ¿qué recomendaciones darían en la población, para la población lactante y maternal? Para las guarderías, para los CENDIs, si hay alguna información que ustedes tuvieran específica. Pues aquí en Jalisco hay un protocolo especial para guarderías y ese pues contiene ya como más elementos que no son los mismos que de las necesidades que nosotros tenemos, por decir que trabajamos con jóvenes y adultos con discapacidad. Pero el gobierno de Jalisco aquí ha puesto a disposición en estas ligas del gobierno de la República protocolos especiales para guarderías. Así lo ha establecido, así se llama. Muchas gracias, Ángeles. Pusieron aquí en el chat ya el acceso para donde se queda grabado el webinar. Aquí en el chat de Zoom está y seguramente también lo van a poner en la página de Facebook, ¿no? Si quieren lo voy a volver a enviar para los que no lo pudieron copiar o guardar en su celular o en su computadora para que puedan tener fácil acceso. Muchas gracias, Gaby. Miren, nos habla justamente una maestra de un centro de atención múltiple que nos dice que se le hace muy complicado el regreso. ¿Cómo
cómo hacerle con aquellos niños que requieren un contacto físico cercano todo el tiempo, ¿no? Para que realicen sus actividades, no son independientes, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los docentes en estos casos? Porque nosotros sabemos que hay chicos que tienen múltiples discapacidades, ¿no? Y requieren máximos apoyos. Si alguna de ustedes pudiera dar alguna orientación. Yo creo que como lo decía María de Los Ángeles, que todo el mundo podemos aprender y creo que nos hemos dado cuenta con todas las poblaciones que trabajamos, que todos podemos aprender diferentes cosas, nada más que con algunos nos vamos a tener que enfocar un poco más, pero todos podemos seguir las medidas de seguridad o de prevención. Hay algunas personas que van a necesitar muchísimo más de nuestro apoyo, pero nosotros siempre como personal de la institución, siempre cuidándonos y utilizando el equipo de seguridad. Y de igual manera, como mencionaban la parte de desinfección, tal vez leí por ahí, ¿no? Que en algunas instituciones hay integrantes que salían mucho o que tienen que tener un contacto muy cercano. Yo creo que la parte del equipo de personal de protección, así como la desinfección continua, creo que puede ser un medio para reducir en mayor medida los riesgos de uno a otro. Otra de las medidas estratégicas que también se pudieran tomar es dividir, o sea, que exista la distancia prudente entre un niño y otro, que no asistan todos el mismo día, y también que los materiales sean separados y se hagan como kits. A lo mejor antes se compartía todo el material igual como nosotros en las oficinas, ¿no? La pluma, las tijeras, el borrador. Pero pudiera ser una estrategia separar el material y hacer kits de cada chico y desinfectar al término y no revolver estos kits de trabajo. Así, ese kit de trabajo pues lo utiliza solo un niño, un joven, un adulto, y después se desinfecta, pero te aseguras de que no lo está compartiendo con el compañero. Liz, Liz, tu tienes micrófono apagado. está cerrado. Otra vez no me escucho, perdón. Discúlpenme. Es que les cierro para que no entre mucho ruido cuando ustedes están participando. Les agradecemos muchísimo su participación a nombre de Adelante Niño Down, a nombre de las organizaciones de la red que estamos aquí presentes, porque esta información que ustedes nos han dado el día de hoy es sumamente importante para todos nosotros. Desafortunadamente, el tiempo se nos fue como agua porque estamos tan metidas en todo lo que ustedes han dicho que es muy valioso. Yo les pediría, si tienen dudas, que los pongan en Facebook, sus dudas, y que ustedes se den una vueltecita por el Facebook, en el webinar de CONFE, para que puedan ir dando respuesta a estas inquietudes que hay, que se me hacen muy valiosas. María de Los Ángeles, María del Roble, Gaby Martínez, Nancy, Cristal, Alejandra, muchas gracias por toda la información que nos han dado el día de hoy. Los dejo con Gaby Martínez para que cierre y gracias por haberme permitido estar con ustedes hoy. Sí, muchas gracias, Liz. Y bueno, pues yo creo que enfatizaría para todas las personas que nos están viendo el trabajo que CONFE ha realizado desde que empezó la contingencia sanitaria como red. Hemos realizado un trabajo súper importante. Hemos logrado, por ejemplo, realizar estos webinarios. Hemos contribuido a que se generen algunas otras guías que incluso la Secretaría de Salud tomó a través del movimiento 312, por ejemplo, y este es un nuevo ejemplo del trabajo colaborativo con las organizaciones y también con el trabajo que hacemos al interior de CONFE como organización. El ejemplo está en la participación de Nancy y de otras personas que no nos vemos o no se ven en este momento, pero que sí quisiera nombrar como Cristal Ambriz,
que forma parte del equipo de movimiento asociativo, de Alejandra Romero y de Karen Vázquez, que también forman parte del staff de CONFE. Entonces, pues a las organizaciones que nos están observando ahora, que trabajan con y para personas con discapacidad intelectual, les reiteramos la invitación para unirse a esta red y a todas las demás personas, pues a que sigan con, con estos webinarios. No recuerdo qué día, Liz, si lo tienes a la mano, pero tendremos en la noche, si no me equivoco, el 16, el jueves, ¿verdad? Tenemos un webinario súper importante sobre el vínculo, la relación entre Alzheimer y el síndrome de Down. Entonces, los invitamos, va a ser un webinario súper interesante para que compartan esta información y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todas, Gaby, Ángeles, Robles, Nancy, Cristal, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias a todos.